¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. Conversaciones de Goya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa especial en el camino a los Goya. Hemos reunido a varios de los actores nominados. Actores que se ven las caras en 2 de las películas del año, pero que también se las han visto antes. Ellos son Javier Bardem, que está nominado a Mejor Actor por El Buen Patrón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Está Manolo Solo, también nominado por El Buen Patrón, Mejor Actor de Reparto. ¿Qué tal, Manolo? Muy bien, estupendamente. Y por el lado de Maisabel está Urko Lazabal. Hola, ¿qué tal? Kaixo, Bienvenido, Bruno. Kaixo. Y Luis Tosar, ¿qué tal? Hola, bien, ¿qué tal? Bueno, lo que os decía antes es queremos que sea una conversación. Sois 4 actores, muchos os conocéis, habéis trabajado juntos, habéis estado nominados otras veces a la vez. Son 2 películas que han marcado este año cinematográfico en España, que son importantes este año en el cine español. Entonces, bueno, nos gustaría pues juntaros para hablar de interpretación, de cine y de lo que queráis, vaya. Sí que me gustaría empezar por esta cosa de los Goya. O sea, podéis interrumpirme, podéis dejarme aquí en un rincón, hablar entre vosotros. No pasa absolutamente nada. Sería muy feo. Lo que sí que me gustaría empezar abriendo un poco la conversación, porque es verdad que decía Sacristán, que es el Goya de Honor este año, que era un poco raro eso de poner a las películas a competir, las interpretaciones a competir, que alguien un año te señale como que es la mejor interpretación y qué pasa con las demás y qué pasa, es algo que elige un grupo de gente. Entonces, un poco por esa extrañeza, ¿no?, que tiene la temporada de premios, por un lado el punto del ego como actor de querer ganar y por otro también el de, bueno, cómo se mide, cómo se compite, cómo se mide un trabajo. A ver, ¿quién empieza? Bueno, empecemos por los egos. El que lo tiene más grande soy yo, así que empezaré yo. Bueno, no te creas. No, es verdad, es que, en primer lugar, todo lo que diga José Sacristán tiene razón. Total. Punto. O sea, es como lo que decía Fernando Fernán Gómez, ¿no? Dogma. Ya está, absolutamente. Dicho eso, me adhiero a ese comentario y digo que sí, que es muy difícil medir la subjetividad, porque es que al final la interpretación, la película, la lectura, la reacción a cualquier expresión artística es absolutamente subjetiva, ¿no? Entonces, decir que esto es mejor que lo otro, bueno, pues depende, pues te gustará a ti, pero a mí no. Entonces, es muy difícil hacer eso y entraña unos celos y unas envidias y unas cosas totalmente humanas y legítimas, pero que poco tienen que ver o nada con el fin último de hacer un trabajo, en este caso actoral, que es contar una historia. Ahora, luego cómo le afecta a cada uno es la historia de cada uno, ¿no? A mí personalmente, pues como a todo el mundo, me alegra mucho cuando me lo dan, no me gusta cuando no me lo dan, pero luego también hay que hacer un poco de distancia con eso, ¿no? Porque si no parece que tu trabajo no es igual de valioso que aquel que ha sido nominado. Es como, no tiene nada que ver, ¿no? Urko, tú que eres nuevo en esto, que es tu primer camino a los Goya, ¿cómo estás viendo? Porque los premios también tienen algo de circo, de que todo el mundo te observa, de que vas paseándote de radio en radio, de tele en tele. ¿Cómo estás viviendo esto para ti? Bueno, tengo que decir que nuevo en esto de los Goya, sí. Claro. Llevo haciendo casting toda la vida y entonces de repente pues ahora sí se han fijado en mí. ¿Por qué se han fijado ahora y no antes? Pues no lo sé, pero lo estábamos hablando de la subjetividad, ¿no? Ahora de repente he caído en una producción pues que es muchísimo mayor, que pues tanto Luis, Blanca o Iciar tienen ya un nombre, una consagración dentro de esta industria y entonces pues bueno, pues por ahí ha aparecido Urko Lazabal y he tenido pues la fortuna de aparecer. Yo lo estoy viviendo pues muy contento, muy feliz porque me está sacando un poquito de mi vida cotidiana, que es ser profesor de secundaria y tener una escuela de interpretación en la que soy profesor y jefe de estudios, o sea que, vamos, yo más contento que, claro. ¿Los demás? Manolo, qué tímido estás. Bueno, soy bastante, pero bueno. ¿Cuál era la pregunta? Los premios, porque claro, la vanidad, los premios... Sigue siendo el ego... la misma pregunta, es ronda Sí, única para todos, ¿no? No te escapas. Yo creo que esto es una cosa, lo de los premios, que es más para la industria, que como que somos intervinientes subsidiarios, aunque parece que somos muy principales, porque es el nombre, es el relumbrón, es el premio, el aura del ganador, ¿no?, que recae sobre nosotros. Creo que es más una fase más del proceso industrial que se realimenta, que se retroalimenta y que lo necesita para vender.
No lo veo negativo en sí mismo, pero bueno, simplemente lo expongo así, a nivel, creo que como yo lo veo. Y luego eso pues tiene sus servidumbres, sus pros y sus contras. Y como decía Javier, pues hay que intentar sopesar, manejarte ahí. Yo voy a hablar por mí, yo soy una persona que la autoestima fluctúa mucho o se condiciona mucho en el sentido de la aceptación que noto en los demás, que también por eso inconscientemente o conscientemente elegí ser actor, no lo sé, por mis taras, mis negros, mis No es una inseguridades. profesión fácil para Entonces una es que- autoestima, ¿no? Frágil. Bueno, pero a la vez es un campo minado de autoestimas frágiles, creo, ¿eh? Paradójicamente. Y entonces, no sé, eso, que hay que tener ahí el equilibrio, no intentar no creerte que eres el rey del mambo porque te nominen o porque te premien necesariamente y que no eres una mierda pinchada en un palo porque no te nominen. Sí, Suscribo sí, eso. Suscribo todo eso. ¿Se pasa mal en esas noches? En las noches de premios, ¿se pasa mal después? Depende. Se pasa mal en el momento. Siempre es un momento muy extraño, el momento de esperar el resultado, porque por mucho que lo hayas madurado, por mucho que lo hayas procesado, siempre hay un momento súper extraño ahí, ¿no? Como decir, hostia, que dices, oh, joder, ojalá me toque, ¿no? Porque ya que estás ahí, también, ¿no? Pero luego ya depende un poco de cómo sea, yo creo que la noche y la ceremonia en sí. Hay ceremonias que se prestan a ser muy divertidas y muy placenteras ya porque sí, porque lo están siendo y todo va hacia ahí. Y otras, bueno, pues igual son más tristes, entonces también pues te puedes quedar más chafado, ¿no? Yo me acordaba cuando estabais hablando de esto, de que Paul Newman, entre otras cosas, competía en coches, le gusta, bueno, entre otras cosas porque él era un absoluto fan del automovilismo, pero aparte porque él decía que era la única manera de saber también si estabas bien o no. De Quiero decir, competir, si llegaba el primero, eras el primero, si llegaba el segundo, eras el segundo, y el tercero, y a partir de ahí, ¿no? Y en este mundo, claro, él decía, claro, es que es muy raro, porque una gente te dice lo que decía Javier, a alguien le parece esto cojonudo y a otro le parece una mierda, ¿no? Lo que has hecho. Aún así, yo soy muy fan de la Fórmula 1, por ejemplo, y aún así también entran ciertos valores que son subjetivos, ¿no? Que a veces, Como el coche, por ejemplo. como el coche, ¿Qué tipo de película estás, no? como la forma de sacar a uno de la pista La o no. Quiero decir que estrategia, ahí ¿no? a veces Sí, no sí. llega el primero realmente el que lo merece tampoco, o sea que bueno. Eso es verdad, totalmente. Oye, y los cuatro papeles que interpretáis son personajes muy complejos. Esto parece un tópico, pero es cierto. Los vuestros son dos exmiembros de ETA que intentan salir por la vía Nanclares, que tienen muchísimas contradicciones. Son dos personajes heridos totalmente por lo que han hecho en el pasado y que tratan de recomponerse en un mundo. ¿Cómo es de difícil elegir o cómo es de difícil enfrentarse a ese tipo de personajes a los que hay que entender, a los que hay que poner en un plano? Yo creo que la película es muy valiente en ese sentido, porque ha habido muchos retratos del terrorismo, pero el de Maisabel no sé si hablo un antes y un después. ¿Cómo ha sido para vosotros como actores tener que enfrentaros a dos personajes a los que es difícil luego defender? Pues mira, voy a hablar yo primero porque prefiero que hable más Surco sobre este tema, porque él además es de allá. Y en este caso yo creo que nos hemos enfrentado a una película que, aparte de lo que contaba, aparte de la pura ficción, por así decirlo, que se añadió a los hechos que inspiraron la película, porque no es una película basada en hechos reales, está inspirada en unos acontecimientos que ocurrieron en un momento y unos procesos que a nosotros nos contaron, nos hicieron llegar los protagonistas de la historia y que luego se han ido conformando en una ficción que se ha contado y que evidentemente no corresponde con total exactitud a las fechas, a los momentos, incluso en el orden de los acontecimientos, ¿no? Que es algo que los protagonistas reales que han visto la película después han tenido también que pasar, ¿no? Por esa fase de asunción de que lo que se está contando ahí es una recreación de lo que ellos vivieron realmente, ¿no? Dicho esto, nosotros, claro, nos enfrentamos a esta película como algo que va más allá de hacer cine, ¿no? Es algo que tenía que ver con unos años de plomo, con unos años de horror, de dolor para este país y en particular para Euskadi, y que además íbamos a hacerlo acompañados de la gente que ha sido protagonista directa, por desgracia, en algunos casos de esos años,
y contábamos con la suerte de que nos lo iban a contar. Entonces, es verdad que todo adquiría una dimensión muy diferente a lo que puede ser la gran mayoría de las películas que uno hace, ¿no? En algunos casos surgen proyectos como este, en el que sabes que todo va a trascender de otra manera, y bueno, y efectivamente de algún modo así lo ha hecho, ¿no? Yo en mi caso soy gallego, es decir, yo aterrizaba en esta producción, por así decirlo, con la ventaja de no pertenecer a la sociedad vasca y con tener una cierta objetividad con respecto al asunto, una cierta objetividad que a veces tampoco sirve para tanto, pero que al menos sentimentalmente te deja abocar el proyecto desde un lugar quizá más libre, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Urko es directamente una persona implicada porque es vasco y porque ha vivido estos acontecimientos como un testigo directo durante toda su vida. Sí, así es. O sea, yo cuando ya estábamos en la época del instituto, ya se veía, claro, ya tienes un poco de uso de razón, tienes igual también inclinaciones políticas, y era algo que podía estar tan normalizado en la sociedad vasca que veías normal que ETA asesinara, lo veías normal. Y yo creo que eso también se veía en la sociedad. Ese ha sido el acercamiento que he podido tener con el personaje. Tuvimos la fortuna, en este caso, de poder conocerles a ellos directamente. Luis Aibón y yo conocí a Luis Carrasco, y entonces, claro, como ellos estuvieron colaborando directamente con Isa Campo y con Iciar en el guión, pues tuvimos esta oportunidad de conocerles. Al conocerles, yo lo que noté es una persona que realmente estaba arrepentida. Yo no sabía cómo íbamos a encontrar a estas personas, cómo iban a ser, y sí daba un poquito de respeto el conocerles, ¿no? Una persona que había matado a 3 personas, había asesinado a 3 personas, como lo dijo él. Fue rápido cuando entendí, yo digo, este no anda con eufemismos, este lo tiene claro. Y de ahí es donde yo vi pues esa persona que me estaba transmitiendo. Entonces el trabajo fue al revés. Fue de cómo era esa persona, de cómo era Luis, echar hacia atrás a esos años de cuando yo era chaval y cómo veía yo el conflicto vasco, cómo se veía en la sociedad. Y entonces, claro, entiendes cómo un joven con una pistola que lo que quiere es liberar su país, porque lo tiene súper convencido, con qué vigor y con qué fuerza lo afronta, ¿no? Y ese camino hacia atrás fue lo que yo creo que esa digamos, sencillez con la que he podido trabajar el personaje, porque lo tenía muy presente. Sin embargo, claro, yo entiendo que la objetividad que ha tenido que traspasar Luis, entrar en Tosar, Carrasco, para llegar al personaje es diferente, tiene un camino muchísimo más largo. Y en este caso ha sido un camino como que lo tenía a la vuelta de la esquina. Claro que sí, el posicionarse en una persona que ha matado y que luego encima está arrepentida, y contárselo y decírselo, hacérselo saber a la viuda, pues es algo que es dificultoso, ¿no? Y luego también, al final, todo esto lo que ha creado es que hemos tenido un rodaje en el que yo creo que sabíamos que trabajamos con un material tan sensible que al final todo eso yo creo que ha posibilitado el que disfrutemos de un trabajo o de unos personajes que como se conocen en la vida real, estaba tan cercano, que ha sido un trabajo muy, muy delicado. Y esto creo que ha sido una de las claves para poder afrontar los trabajos desde una manera tan personal, ¿no? No sé cómo explicarlo. Y ahí, claro, por esto que hablabais, no sé si la interpretación del actor o de la actriz es quizá uno de los trabajos donde más fácil o donde al final se consigue esa empatía con personas o con situaciones completamente distintas. Desde el periodismo muchas veces contamos lo que ha pasado con ETA, cuando hay un empresario corrupto, o lo que pasa en Irán, ¿no? Pero realmente no sé si es el cine, no sé si es desde vuestros lugares, más allá del guión, lo que es capaz de ponernos en el lugar de esa otra persona. Es que si te dedicas a la interpretación y no intentas empatizar y comprender al personaje que interpretas, es que dedícate a otra cosa. Creo que es consustancial con este trabajo, vamos. En mi caso, Miralles es una persona como que transita por un camino por un patrón
nunca mejor dicho, masculino, un poco casposo de heteropatriarcado, ¿no? De unas maneras antiguas de ser hombre, ¿no? Arcaico, diría. Que en cierto modo es muy parecido al del El Buen Patrón, lo que pasa es que le separa un tema de cuna, de nacimiento, de dinero familiar, ¿no? Que él es de clase, vamos, por así decirlo. Pero es un ser humano. Y yo habrá cosas que puedas sentir como comunes en mí y otras no de este personaje, pero sobre todo lo que tengo que hacer es mi obligación como actor es intentar comprenderlo, comprender por qué y para qué hace lo que hace y deja de hacer lo que no hace, qué le mueve, e intentar, por supuesto, no condenarlo, que es fácil a priori y que creo que es un camino que no te lleva a ningún sitio, que es un callejón sin salida y que te lleva a un trabajo no fructífero. Y bueno, que este señor es un señor muy perdido, que está completamente... una herida que tiene emocional que no sabe gestionar, que le afecta en su vida y que también afecta de rebote a las vidas de los demás y principalmente a la vida de su jefe, porque tiene un cargo de responsabilidad. Y es un ser atormentado que está en dolor, en sufrimiento, con un ataque de celos permanente y que, bueno... yo he intentado ponerme en su lugar, vamos, básicamente. Sí, es que bien hablan todos. Yo no. Tú hablas que te cagas. Ya, me da miedo. No, pero es que todo lo que dicen es muy hermoso y muy bonito y muy verdadero. Y aparte, no sé, quizá podría añadir algo que creo que coincidimos todos, que es que, o por lo menos para mí, cuando yo intento dentro del ruido que rodea la preparación o el rodaje o tal, y uno se pierde en eso, o la ansiedad, o la presión que uno se pone, o la expectativa, bla, 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 dice, bueno, ¿yo por qué narices estoy haciendo esto? Y al final la respuesta suele ser la misma, es para ayudar o para contar una historia y que llegue al espectador desde una forma experiencial. Quiero decir, el trabajo del actor creo que es acercar la experiencia de esos personajes que nos rodean en la vida y que muchas veces no podemos comprender o no queremos comprender, para que el espectador los entienda desde otro sitio, más emocional. Y ahí puede abrir un poquito más la ventana del entendimiento. Creo que esa es la labor del actor, ¿no? Y por supuesto, como dice Manolo y creemos todos, solamente se consigue si el actor y la actriz entran desde el entendimiento y la empatía desde ese personaje. Y claro, eso también nos ayuda a nosotros a tener más capacidad de poder estar más blanditos frente al otro, ¿no? Me gustaría ver un clip de ambas películas, si no os parece mal. Vamos a empezar por Ma Isabel. A nosotros nos llegaban unos datos, una persona, y no lo investigábamos. Estaba decidido. ¿No te dijeron por qué, Juan Mari? No, eso no lo preguntábamos. Daba igual. Había que hacer daño. Sin más. Es que ese año matamos a más de 20. Tu marido era uno más. Llega un momento que no puedes más. Y te das cuenta de que eres un monstruo. Y no sabes cómo dejar de serlo. Hasta que un día lo ves. Ves que puedes pedir perdón. ¿Os cuesta veros? Porque yo es una cosa que no podría hacer. ¿Os cuesta veros después, ver las películas?
No, yo Depende. solamente tengo DVDs de mis películas. No, de vez en cuando tengo alguna vuestra, pero muy de vez en cuando. O tú vas a casa de Javi y Javi tiene un en bucle permanente. Está su cara en todas las Toda paredes. su filmografía está permanente proyectada. Para Jota y... En todas las estancias, constantemente 24 horas con mis películas. No, y lo que es peor es que tiene gente viendo. Gente viendo eso. O sea, lo que más le interesa realmente es que haya gente mirando. Viéndole. O sea, no le interesa tanto ver O serie sea, lo como del que haya... ego, lo del ego venía por Gente que algo. yo pago. O sea, No, gente que viene todos los días, que cobra un Y paga una dinerito, pasta, un sueldo, sí, para mirar. Y luego les pregunta, al final del día les pregunta, ¿qué tal? No, porque voy a decir una cosa, es que rebuscando para hacer la entrevista, encontré un documental, que luego veremos un trozo, de vosotros dos, muy sí, jóvenes, sí. y entonces decíais una cosa que era muy curiosa, que tú no soportabas verte, por ejemplo, Eduard Fernández tampoco, y le encantaba verse para apuntar los defectos. Entonces os la preguntaba, ya sabía la respuesta de Javier, pero a los demás, un poco cómo lidiáis con eso, porque yo recuerdo empezar en la radio y que te escuchabas y decías, pero esta voz de pito, ¿de quién es? O sea, que cuesta mucho verse o escucharse. A mí me cuesta mucho verme. Pero también depende del trabajo. Hay trabajos a los que les tengo más confianza, por así decirlo, que me he sentido más cómodo o que creo que he hecho un mejor trabajo simplemente, y otros que tengo mis dudas. Y en Miralles tienes tus dudas, ¿no? ¿Es broma? Sí, tengo mis dudas. Sí. Bueno, hay otros que en otros trabajos tengo muchas más dudas. En Miralles tengo algunas dudas. Pero a mí sí me pasaba que había una progresión en esto, que al principio me pasaba más también como Javier, que tenía cierta avidez por aprender de mis errores a base de verme. Y iba mucho, cuando se rodaba la película, iba mucho al combo, era un pesado, un obseso del combo. Y luego también necesitaba verme, ese feedback para... Pasa que sufría un montón. Hostias, no, ¿qué has hecho ahí? Joder, ¿qué mierdas? ¿Qué mierda es eso, Manuel? ¿Qué? Es como que empezó por dentro, ¿no? Y al cabo del tiempo, al envejecer, me he liberado de lo del combo, huyo. Directamente es que huyo, salvo que me lo pidan. Manuel, ven que quiero que veas una cosa. Ven que esto no va, ven que esto no. Mira, ven qué mierda estás haciendo aquí. A ver si puedes- Dímelo tú mismo, mírate y dímelo tú mismo. Eso es, dímelo tú mismo, coño. Exactamente. Pero luego también verme, bueno, depende. No digo que huya de verme. Hay películas en las que... Y también me puedo llevar una sorpresa. Quiero decir, hay películas que tengo a priori la impresión de que he estado como el culo y veo, digo, bueno, pues no estaba tan mal. Y películas en que yo digo, hostia, aquí la he clavado. Vamos. Y luego la veo y se me queda la cara así congelada, la mandíbula se me va Ya. cayendo hacia abajo. Es que son muy Digo, ¿esto traicioneros, es ¿eh? lo que yo he hecho bien? ¿Es esto? Vaya mierda. Yo creo que esa sensación la tienen todos los actores y todas las actrices al empezar. Igual que cuando tú dices, Pepa, que tu voz, ¿no? Al principio, cuando te escuchabas en la radio. Yo, que tengo tantos alumnos y alumnas, lo primero que hacen es el susto que se pegan cuando se escuchan y se ven, alucinan. Y sobre todo yo les obligo a verse, a que se escuchen, porque, como dice Manolo, es que de ahí es donde aprendes. Al verte todo el rato es donde te criticas. Y la autocrítica yo creo que es lo que nos hace avanzar. A mí al principio, cuando era chaval, me gustaba verme precisamente para eso. Para decir, aquí bien, aquí mal, aquí esto, aquí lo otro. Esta mirada, aquí pestañeo, aquí... Y al final eso te da la técnica, ¿no? Que es la técnica de cámara, para poder trabajar y dominar tu cuerpo delante de... Pues, cuando te dicen acción, ¿no? Pues vamos a ver El buen patrón. Que vengas tú también. Que vengas ya. Han estado intentando localizarte toda la mañana. ¿Dónde te metes, Miralles? Ponte bien la camisa, por favor. La camisa. ¿Tú crees que puedes montar este escándalo en medio de todo el mundo? Y si llega a estar aquí la comisión, ¿qué pasa, Miralles? Confirmado. No ha aparecido en toda la noche. Y me llama por la mañana para decirme que se ha quedado a dormir en casa de la hermana. Voy a casa de la hermana y me dice que está acostada, pero no me deja pasar a verla, que está dormida y ha dicho que no se la moleste. Su hermana, que no se soportan. Dime. La 23. Vale. Quédate aquí, no te muevas. No hagas nada. No hables con nadie. Dame el teléfono. Blanco, Ni de la empresa, dame el teléfono.
Y esta noche no hagas planes, por favor. Dile a tu mujer que sales conmigo. A ver si consigo que te relajes y te olvides un poco de todo esto. Aquí me surgen varias cosas. Una es la cosa de la comedia con el cuerpo. El Buen Patrón es una película donde el físico es casi tan importante como por lo menos para mí, como las pelis de acción. O sea, quiero decir que cómo comen jamón cómo lo desgarbado que apareces. Quiero decir que hay un trabajo corporal en El Buen Patrón que a priori son películas donde no dirías cómo, o sea, siempre preguntas en las escenas de acción cómo te has currado la escena. Y aquí, sin embargo, hay algo muy físico también. ¿Cómo se lleva eso? Y también en la parte de la comedia. No sé, yo creo que el físico siempre está implícito en el trabajo, ¿no? Es forma de expresión, es como la voz, es como el rostro. Entonces el físico habla mucho de nosotros. Mira cómo estoy yo ahora, así como encogido, como que no quiero hablar. Puedo hacer así, decir, te voy a hablar de mí. Entonces, el físico habla mucho de cómo nos sentimos y también un poco de la forma de funcionar de las personas. Y en este caso, y aparte, aunque no valiese para nada, a mí me divierte mucho trabajar los físicos, porque me recuerda el cuerpo y me quita de la cabeza, porque yo soy una persona muy mental cuando trabajo. Estoy todo el rato haciendo planes. Y los planes a mí no me resultan a la hora de actuar, porque no me puedo perder mucho y quedarme aquí demasiado enlatado en lo que he dispuesto, a lo que me predispongo a hacer. Y el cuerpo me recuerda que esto es algo más de estar aquí ahora y reaccionando. Por eso me gusta trabajar el cuerpo de los personajes, más allá de que tenga más o menos sentido. Yo no sé si me dices que es una película de Jerry Lewis, de Jacques Tati o de Jim Carrey, si te digo que hay una que está subrayado, que está realmente que hay una ayudarme con la palabra que me he perdido. Un subrayado, sí, está subrayado el trabajo corporal, vale. Que hay una acentuación, es decir, no sé a qué te refieres, Manolo, exactamente, no sé cómo ayudarte. Tic-tac, tic-tac. Pero en este caso yo creo que no, porque es una comedia hecha desde la seriedad, no sé, por ser un poco simplista. Creo que está imbricado lo verbal con lo corporal, con el movimiento. Pero yo estoy de acuerdo con Pepa, ¿eh? Yo creo que es muy fino, que el trabajo es muy fino, pero creo que sí. Te voy a votar a ti. Que hay un ingrediente físico muy potente, porque yo ahora no era consciente para mí, ¿eh? Pero cuando lo ha dicho ella, lo he pensado. Sí, es verdad. Está la gestualidad de Javier, esos primeros planos que te partes jamón. El culo. ¿Cómo coge el jamón? Pero son muy finos, no son subrayados, no claro. son exagerados. Está la borrachera de Miralles, que sí es física, pero es que todo es físico, en realidad, ¿no? Oye, y estuvieron aquí en esta mesa también los directores nominados, estaba Fernando León de Aranoa y Ciar, y decían lo importante que había sido para la película y para los actores los ensayos. Hablaban de la importancia de esos ensayos para luego lograr pues que os movierais en la fábrica o que, por ejemplo, que Blanca y tú nos hubierais visto, ¿no?, hasta ese momento final. Como actores... Qué importantes habían sido los no ensayos. Los no ensayos en este caso. Sí, eso. Es importantísimo no ensayar. En vuestro caso es importante no ensayar, en el vuestro, como vemos, es ensayar. Lo que iba, es que me liáis los cuatro, es una panda de liantes. Vamos a por ti. Exactamente. ¿Cómo de importantes para vosotros los ensayos y qué os gusta en los ensayos? O sea, porque yo no sé si son casi una pereza o es parte esencial. A mí particularmente me da mucha tranquilidad el conocer al compañero, a la compañera, dejarnos de tonterías, dejar los miedos y las ambiciones y los deseos y las inseguridades ahí expuestas y a ponernos a trabajar, ¿no? Porque si eso sucede el primer día, hay muchas capas que impide el acercamiento, como la preconcepción, lo que pienso de ti, el susto, la ambición, todo está ahí y es humano y es legítimo. El ensayo a mí lo que me ayuda es a quitar todo eso y a ponernos a trabajar, ¿no? Y creo que eso es esencial, pero en cine es muy difícil el ensayo. Fernando es algo que sí cuida y me parece extraordinario porque al final ganan tiempo y dinero los productores con los ensayos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es esencial. Buena parte por lo que dice Javi, que es decir, que ahí ya empezamos todos a sacarnos mierdas y la caspa, todo pum, 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 y empezamos a crear, a hacer una
una acción creativa conjunta, que es de lo que se trata en las pelis, sobre todo, de que la labor sea entre todos, ¿no? De que cada uno vaya con su propuesta, cada uno tenga su trabajo en casa, pero luego hay un momento en que hay que ponerlo en común. Cuanto antes se haga, siempre va a ser mejor, ¿no? Y creo que además las cosas, cuando tienen cierto tiempo de reposo, luego salen mejor también, ¿no? En teatro, evidentemente, es el sistema habitual, por eso los trabajos en teatro en general tú ves que son cosas reposadas, alambicadas en algún caso, porque claro, ya tienen un grado de sutileza que ha requerido muchísimo tiempo. Y en cine normalmente esos tiempos son mucho más cortos. Entonces, cuanto más se puedan aprovechar, es cierto lo que dice Javi, luego la hora de rodaje se ahorra muchísimo tiempo. Yo también soy partidario en general, no en absolutamente todos los casos, porque entiendo perfectamente que en el vuestro, sí, bueno, en Maisabel, entiendo... Ya no hubo. Pero hubo ensayos entre todo el resto, y a mí, por ejemplo, me venía particularmente bien los ensayos que teníamos con todo el colectivo de presos, todas esas escenas, si no se hubieran mirado, no hubiera habido al menos charlas puestas sí, pero en más, común. más que un ensayo al uso eran lecturas. Pero depende de la secuencia también, un porque hay secuencias como la del final, no voy a, porque no quiero hacer sí, spoiler, no. Esa fue un acierto, que fue una idea de Blanca además, no se... fue un acierto no haberla pasado, porque había algo que en lo que coincidíamos todos, que está cargado de una energía. Va a estallar. Que evidentemente... Lo que sí, yo soy partidario de ensayar, salvo en contadas ocasiones, porque creo que es el momento, como dice Javier, de pulsar las energías de cada uno, de ponerlas en común, de probar. Vamos, básicamente es de probar lo que hay, y testar lo que hay, lo que funciona de lo que hay, lo que no funciona y lo que se puede arreglar o pulir o mejorar. Y luego ya ir más a tiro hecho al rodaje, que las condiciones siempre son de más premura de tiempo y de más... Yo también creo que es que al final el trabajo del actor consiste en entrar en el tono vital del otro. O sea, en primero entrar en el tono vital de tu personaje, desde ahí intentar relacionarte desde ese tono vital, desde ese pulso que a lo mejor no es el tuyo, pero también reconocer el del otro para estar ahí en esa zona, porque a veces estamos trabajando con personas con las que no congeniamos, por lo que sea, y ves que todos los balones van fuera. Dices, es que no estamos jugando al fútbol, no estamos jugando al tenis. Te paso la pelota y no me la pasas, estás tú en tu sitio, yo en el mío, esto no funciona. Y el ensayo sí ayuda a reconocer eso para cuando se vaya a rodar, uno ya esté más dispuesto a poder trabajar. A poner en sintonía, ¿no? A que no se trabaje solo. Y la verdad es que las dos son películas que hablan de temas muy, muy actuales. En el caso de Maisabel, aparte de ser una gran película, yo creo que ha conectado muy bien con un momento de pensar en reconciliación, en pensar en algunos conceptos que ahora mismo están en la sociedad. En el caso del Buen Patrón, pues tenemos una nueva reforma laboral, o sea, quiero decir, hablamos de lo laboral continuamente y yo creo que viendo El Buen Patrón y Los lunes al sol ves cómo ha evolucionado España y la clase trabajadora en los últimos años. Son dos películas muy pertinentes socialmente, aparte de ser buen cine y entretenimiento. No sé cómo relacionáis también con el mensaje de las películas, con lo que digan. Eso es algo importante para vosotros como actores, a la hora de elegir. ¿Es algo que os da igual, que os toca menos, que está ahí? ¿Cómo lo lleváis? Porque habéis hecho mucho cine, películas muy comprometidas también. Pues a mí lo que más me gustó de Maisabel al verla no fue lo que estábamos hablando al principio del todo, de la vanidad, de verse, de tal y cual, sino más bien el mensaje que daba la película, porque me pareció súper valiosa. Yo le llamé directamente a Itziar y le dije, menuda película has hecho, me parece, pues eso, que es la película necesaria para quitar el polvo al debate y que se vuelva a poner esto sobre la mesa y que ayude a juntarse a las partes y que se pueda restaurar, si de alguna manera se puede, pues que sea también por la trascendencia del arte, ¿no? Que el arte de repente trascienda y que el debate realmente llegue. A veces es importante que una película, pues yo que sé, pueda tener este alcance. Y eso es lo que más me convenció. Sí, es pertinente, en este caso, la nuestra, la Maisabel, y desde luego que llegue a todos los sitios y que todo el mundo lo vea. Hasta los jóvenes que no tienen ni idea de qué fue ETA. Bueno, en algunos casos también es una de las razones esenciales para que uno acepte un proyecto, si no, ¿de qué te metes en un embolado así, no? Y para mí es importante que las películas cuenten cosas. No digo que todas, yo creo que hay cine de puro entretenimiento, que es maravilloso hacerlo, a mí me divierte mucho hacerlo, de hecho, pero yo creo que es importante que haya películas que cuenten algo más
y que uno esté de acuerdo con ese mensaje. A mí me costaría mucho estar en algo que ideológicamente para mí fuera diferente. Creo que no podría, vamos. A mí me pasa igual también. Yo creo que es un plus, que como dice Luis, en la industria cinematográfica hay películas de todo tipo. No todas tienen que lanzar un mensaje social, de hacer crítica, o que pueden ser entretenimiento, pero para mí es un plus. Para mí, si la película, aparte de entretenerme, me mueve, o me mueve a nivel emocional o de conciencia, para mí es un plus absoluto. Y también estoy con Luis en que a mí me costaría mucho participar en una película con un mensaje retrógrado, por ejemplo. Es que no podría. Sí, yo también pienso eso. Yo también creo que a mí personalmente la implicación es diferente. Cuando uno está contando una historia que sabes que de alguna forma importa, que ayuda a que la sociedad reconozca algo que hace falta reconocer, o ver, o experimentar de nuevo, la implicación actoral es diferente. Es como, bueno, estoy al servicio de algo que creo que es bueno. Soy vehículo de algo para contar algo que creo que es necesario. Cuando hago Piratas del Caribe, primero hago caja, segundo me lo paso como un enano, y tercero, pues queda muy bien y ojalá que haya muchas, pero es diferente, vas a rodar diferente, o yo voy a rodar diferente. Bueno, joder, te ponen el maquillaje, te ponen la espada. ¿Y de cocodrilo? Yo no hago de cocodrilo. Puedo hacer de cocodrilo. Por Pepa, de verdad, yo no sé qué está pasando aquí. Vámonos de aquí. Está decayendo tu carrera, Javier Bardem. Mi carrera está cayendo en picado en este momento en la SER por tu culpa. No, pero había una cosa que sí teníais, que es que me ha sorprendido de este último año, que hablabais de que ya pensabais en películas que a vuestros hijos, siempre preguntamos a los hijos, a las actrices por los hijos, pero me gustaría preguntaros también a vosotros, que claro, ya vuestros hijos deciden qué película, deciden hasta cierto punto, pero deciden. Dicen qué películas queréis hacer, y también os hace ilusión ese tipo de personajes, pero entiendo. ¿Cómo ha cambiado eso? Yo ahora mismo, perdóname que interrumpa, pero hablando del cocodrilo, el musical que he hecho con un cocodrilo va por eso, porque le dije a mis hijos, no, es que hay una película de un cocodrilo, papá, hazla. ¿Qué has dicho? Sí, hazla. Pero hijos míos, que la hagas, ¿qué pasa? Pues que no yo sabes, monto con un cocodrilo, la turra que hay dio. una escena en la que monto con el cocodrilo en una bicicleta por Nueva York. Papá, pero tú estás tonto. Tenés que hacer esa película. Ahí me fui a hacer la del cocodrilo. O sea, por supuesto que deciden. Y es una maravilla. Y ahí sí. Ahí el asunto es, bueno, hacer lo que uno buenamente pueda, pero dices, joder... Como lo haga mal... No. El peor de los críticos, el hijo. Pero también la cosa esta, o la sirenita, de decir, bueno, pues lo va a ver mis niños y van a decir, hostia, mira lo que hace papá. Pues eso mola. Claro. ¿Que se puso pesado con qué? Que me ha gustado eso con que oía por ahí. La del cocodrilo que nos dio la turra, con lo de si hago la peli del cocodrilo o no. Como decir, pero tronco. Decídete de una puta vez. Sí, es una cosa... 2 de la mañana, Luis, oye, ¿el cocodrilo cómo lo ves? Tal? Bueno, tú has hecho Canta, 2. También con presiones. Sí. No, en realidad no. Lo que pasa es que habían visto la peli, la primera, y claro, cuando llegó la oferta me pareció una oportunidad magnífica. Dije, por fin, igual puedo llevar a mi hijo al cine. A que me vea a mí. A que me vea, en este caso oír, pero bueno, claro, le hizo sí, un poco es de cortocircuito. Son papeles complicados. ¿Para qué? Sí, porque encima era el chungo. ¿Fue mala idea al final o qué? La primera vez que la vio se asustó un poco. No me salen a mí bien las cosas con críos. La Resistencia el otro día también se me puso a llorar un niño allí, porque a estos solo se les ocurre llevarme a un programa infantil y dicen, no, pero tú vas a contar un cuento de terror y vamos a aprovechar que estás tú. Y entran en crisis los críos, los tíos que sacan de allí. ¿no? Te metiste tanto en el papel del terror que acojonaste al personal. No, está claro que no. Bueno, os comentaba antes lo de ese documental que encontré, maravilloso, 2005, lo dirigía Mariano Barroso, el presidente de la Academia de Cine, y en él contabais cosas como esta. La verdad que sobre todo lo que cambia es la mirada de los demás hacia uno mismo, y te ven desde un sitio a veces muy incómodo, donde se te permite mucho, donde te permiten más, donde te exigen menos, donde el centro de conversación suele ser tú, donde el interés de la conversación suele ir hacia ti, y tuyo es el trabajo de desmantelar todo eso. Y es un esfuerzo. A veces es un esfuerzo. Bueno, chicos, ¿y qué tal si somos como
como hace 5 años, tío, y hablamos de... Y a mí eso, aparte de la pena personal que me da la pena incluso profesional, porque ya no puedes ver, ahora te miran a ti, ya no eres tú el que observa. Te encierras y llega un momento en que ya no eres calle, ya no estás haciendo parte de tu trabajo, que es reflejar lo que se mueve por ahí. Ahora es lo que imaginas que se mueve por ahí. Sí, yo lo he pensado muchas veces, sí, con actores, así de los muy grandes. Pues esto, lo que empiezas a ver, joder, este tipo se empieza a repetir, ¿no? Empieza a hacer siempre lo mismo, no sé qué, yo qué sé, De Niro. Pero claro, es que este tío, ¿dónde va a ir? O sea, ¿dónde va a estar en un sitio tranquilamente mirando cómo curra un fontanero, cómo curra un dependiente de una zapatería? Tío? Eso es algo que debe ser una putadilla. Eso debe ser muy duro. ¿Una qué? Una putadilla. Una putadilla, dicho. Por ahí estaba haciendo Curro Jiménez de remake. La verdad, ¿qué patillas llevabas? Estaba también Eduard Fernández, que está, por cierto, nominado este año al Goya por Mediterráneo. Claro, ¿cómo cambia la mirada? Porque de aquí han pasado unos años, creo que el Oscar fue incluso después, si no me equivoco, yo con las fechas soy un poco mala. ¿Cómo cambia un poco? O sea, ¿os reconocéis en esa reflexión? ¿Ha sido una reflexión continua? Bueno, el que más hablaba era yo, ¿no? Una vez más, el del ego. Sí, hombre, lo que reconozco ahí es que a esa edad me molestaba mucho cómo cambiaba el panorama alrededor mío, ¿no? De como el trato hacia uno, ¿no? Y cómo eso puede perjudicar tu vida, que es lo más importante, y también tu trabajo, como el hecho de ser observado y no poder observar, pues claro que implica un desapego, o sea, un desapego, una distancia con la representación que tienes que hacer de la vida cotidiana. Sí, sigo pensando lo mismo. Estoy más tranquilo, tengo 52 años, una familia, 2 hijos, sé quién es mi núcleo de personas alrededor. ¿Sabes a quién llamar para preguntar por un papel? A Luis Tosar, a las 2 de la mañana. Cocodrilo sí, cocodrilo no. Pero sigo pensando que es difícil el hecho de poder mirar y que no te vean, ¿no? Para saber cómo se hace un personaje más cotidiano, más de la calle, sí. Sí, estoy de acuerdo, es muy complicado. Yo creo que pasa mucho. Si en ese momento, bueno, a Javier le pasaba, claro, ya muchísimo, pero si nos empezaba a pasar al resto un poquito más, claro, con el tiempo, si te van bien las cosas, evidentemente, pues se va acentuando. Y es cierto que, claro, te vas quedando un poquito más aislado, inevitablemente, ¿no? Entonces estar en un bar viendo al paisanaje tranquilamente, sin que nadie se fije en ti, sin que tú seas el centro de atención, claro, cada vez se vuelve más complicado. Y eso, tú que tienes alumnos que estudian interpretación, esto es algo que se enseña también, porque me parece que se enseñan habilidades a la hora de actuar, pero también es importante a lidiar con todo esto para poder mantener esa carrera o continuar esa carrera. Yo intento hablarles desde mi corta experiencia en producciones de este tipo. Hasta ahora solo he hecho 2 películas de pantalla grande, y entonces a mis alumnos les hablo desde esa experiencia. Desde luego les hablo de toda la otra experiencia que tengo, que es ya de bastantes años ya siendo profesor. Les intento meter siempre en la cabeza la observación, el que tenemos que ser naturales, y para ser naturales, qué mejor que lo que están hablando mis compañeros, de que la observación al paisanaje. Y eso es muy importante. Y claro, yo entiendo, ¿no? Al final te va conociendo la gente, y el que tú te pares, jolín, yo me acuerdo cuando estaba grabando Maisabel con Luis, que estábamos en el hotel de Vitoria, era imposible comerse unos huevos fritos, porque no había más que gente que venía, y yo estaba dándole la chapa, que quería todo el rato que me contara de todos sus rodajes. O sea, que tú eras casi peor. Yo era el peor. Pero sí es cierto, o sea, hay que observar, porque la naturalidad está ahí. Y yo creo que cuando pierdes ese suelo, cuando pierdes esa tierra, es como que ya tienes que trabajar desde tu imaginación o desde la observación, desde orbital, y yo creo que tiene que ser más difícil. Lo están diciendo ellos. ¿Y con mascarilla, Manolo, es más fácil? Ahora que, no sé a quién se lo escuchaba hace poco, que la mascarilla había sido como un paréntesis. O sea, cuando habláis, no, lo siento, porque encima tenéis voces reconocibles, pero ¿la mascarilla puede ayudar a esa observación ahora? Supongo que sí, pero yo no noto mucha diferencia en mi caso, tanto en que no me reconozcan como, o sea, se me han dado casos
incluso a la inversa ahora, tampoco ni me solían reconocer, quiero decir, antes mucho por la calle, más bien que se me quedan mirando, como dicen, me suena Me suena de algo. Este señor me suena, pero no. O me dicen, creo que te conozco, tal, así, pero hace poco me ha pasado, una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida, de alguien por la calle, una persona anónima que te lanza un piropo, ha sido con mascarilla, que me quedé con las patas colgando completamente, me reconoció. Pero en el sentido de lo que dices, sí, yo creo que sí que la máscara para la observación anónima facilita. Lo que pasa es que también el otro va enmascarado, entonces tampoco le ves completo. Oye, ¿y vosotros en qué momento, en ese documental lo hablabais también, pero en qué momento decidís o tenéis claro que queréis dedicaros a esto? ¿En qué momento? ¿Y habéis tenido algún momento de decir, tiro la toalla? Yo lo tuve claro cuando me di cuenta de que era inútil en todo el resto de las cosas. Dije, solamente me queda hacer algo con esta energía que tengo que no sé cuál va a ser. Y me dijo mi madre, pues actúa, hijo, actúa. Y aquí estoy. No, pero es verdad, yo estudié para pintura y estudié pintura y me gusta mucho pintar y tal y dibujar, pero no se me da tan bien como me gustaría. Y lo probé porque en mi casa estaba a la orden del día, estaba en la sangre. Pero era una cosa que no quería hacer, porque veía la dificultad, veía el paro, veía el hambre también, y veía la dificultad y lo jodido que es, y estar enganchado a un teléfono para que te llamen, y cómo tu autoestima consta, o sea, se percibe desde fuera de una manera muy, como decías tú antes, maleable, pues ahora me gustas, ahora no, y era como, uff, qué pereza todo esto, ¿no? Qué difícil, qué sensibilidad, ¿no? Que hace falta una piel fuerte para recibir todo esto y vivir de esto. Pero, bueno, probé por ahí, me ha ido bien y me está yendo bien y gracias a Dios. Yo de pequeño siempre lo tenía clarísimo. Lo que pasa es que mi familia, mi madre en concreto, yo me crié con mi madre, me intentaba quitármelo de la cabeza, por el mismo sentido de lo que está diciendo Javier, porque es una profesión dificilísima, que a ella, en el fondo, ella ha sido una actriz frustrada, por otra parte, o sea, que ella también tenía la vena artística, sí, un poco. O sea, que le gustaba, pero intentaba a nivel pragmático, práctico, para que yo no sufriera, niño... me ponía por delante otras profesiones, notario, tal, pero los notarios ganan muchísimo dinero y no hacen ni el huevo, están sentados ahí firmando papeles, niño, tú lo que tienes que hacer, tal. Y yo tuve un pequeño lavado de cerebro, y un día en una clase de latín me acuerdo que estábamos hablando de lo que queríamos ser de mayor, y yo dije, pues yo abogado, porque abogado, perdone señorita, para ser abogado hay que ser buen actor, y me dijo, sí. Y pues muy bien, abogado. Y luego con el paso del tiempo yo digo, eso ahí seguía. O sea, era como una excusa, pero en realidad, coño, niño, si tú lo que quieres es ser actor, ¿qué coño abogado? Así que sí, luego tuve un paréntesis que quería ser estrella del rock, pero no me daba el talento para nada. Bueno, pero tú tienes una banda. Sí, y tú también. Bandita, sí. Tenía. Yo tengo ahí una banda, los Also Starring, bueno, los Also Starring, que interpretamos canciones de Hollywood rock and roll y bueno, tal. Pero luego ya retomé con 20 y pico de años y ya lo tuve muy claro. ¿Y la música qué os ha dado? O sea, los dos. Bueno, luego te pregunto a ti, que tú también cantas de vez en cuando. Hoy toca. ¿Tú tocas? La batería. Deja el piano ahí. Iba para el piano directo. No, pero toca la batería muy bien. ¿Ah, sí? Sí, gracias, Luis. La no te voy a llamar a las 2 de la mañana más. Vale. ¿Y tocas la guitarra o qué? Yo toco la guitarra. Yo toco el bajo. Ya tenemos 3. Urco, ¿qué pasa? Con esta voz yo no sé de cantar mucho. Este es más el choco, de juntarse en el choco. Ahí está, esto está mejor. Rodaba ya un chuletón, eso hacemos rápido. Y luego hay que cantar ya, pero... Verás tú cómo acaba la noche de los premios. Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí porque llevamos hablando un montón de tiempo. Pero, ¿y de mí cuando se habla? De cómo cantas en Mil de Ricardos. Todo esto era una presentación para empezar a hablar de Javier. La introducción para la entrevista. Para que digamos que bien estás en Mil de Ricardos, mucha suerte. Bueno, sí, pero empecemos desde jamón, por favor.
Desde esas apariciones vestido de Superman, o no sé qué me traes. Ahí vamos a empezar. El día por delante. Manolo, Javier, Luis, Urco, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer teneros. Os agradezco muchísimo el tiempo que habéis conversado. Espero que lo hayáis pasado bien. Sí, muy bien, muy bien. Que tengáis pues una buena noche de los Goya y bueno, que gane el mejor, que no es Javier. Oye, muchas gracias por hacer este programa. No. Y por tu cariño y tu cuidado al cine en general y al cine español. Muchas de verdad. gracias, Javier. Pero no es verdad. Eso lo digo, todos aquí lo sentimos así, seguro, ¿no? Totalmente. Esto es una promo maravillosa para el cine en la SER. Es verdad. Gracias. Muchas gracias.